El silencio como fortaleza. ¿Por qué tu vida no necesita defensa? ¿Alguna vez has sentido esa urgencia irresistible de explicar quién eres, qué haces, por qué tomaste una decisión? Esa necesidad que surge cuando alguien cuestiona tus acciones, juzga tu camino o simplemente no entiende tu forma de vivir. En ese momento, algo dentro de ti se agita. Quieres hablar, justificarte, defender tu posición con palabras cuidadosamente elegidas. Quieres que el otro comprenda, que vea las cosas como tú las ves, que finalmente reconozca que tenías razón. Respira profundamente. Ese impulso que sientes no es debilidad, pero tampoco es fortaleza. Es una trampa disfrazada de claridad, una ilusión que te promete paz, pero solo te entrega más conflicto. Durante miles de años, los filósofos estoicos entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana y la libertad personal. Descubrieron que existe un abismo entre vivir una vida auténtica y pasar la existencia pidiendo permiso a otros para ser quien realmente eres. Este video te invitará a explorar esa verdad incómoda. Tu vida privada no necesita defensa porque no debe ser arena de debate público. Antes de continuar, si buscas claridad y paz interior, lejos del ruido de las opiniones ajenas, quédate hasta el final. Si esta idea te resuena, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino hacia la libertad silenciosa. La transformación que propongo no es instantánea, pero es profunda. Durante los próximos minutos, desentrañaremos 6 razones fundamentales por las que guardar silencio sobre tu vida es un acto de poder, no de debilidad. Exploraremos cómo los filósofos antiguos comprendían que las palabras son armas de doble filo, cómo la justificación constante te encadena a la necesidad de validación ajena, y cómo el silencio estratégico cultiva una autoridad interior que ninguna explicación verbal podría alcanzar. El silencio es una fortaleza porque representa control absoluto sobre lo que es verdaderamente tuyo, tu narrativa interna, tu paz mental, tu libertad de ser sin pedir permiso. Cuando guardas silencio sobre tus decisiones, no estás siendo indiferente o frío, estás siendo sabio. Estás reconociendo que no todos merecen acceso a los rincones más privados de tu alma. Piensa en alguien que admiras profundamente, no necesariamente alguien famoso, sino alguien en tu vida que irradia una calma inquebrantable, que toma decisiones sin necesidad de explicar cada detalle, que permanece tranquilo incluso cuando otros lo cuestionan. ¿Notas cómo esa persona no se debate constantemente en justificaciones? ¿Cómo simplemente vive su verdad sin pedir validación? Esa es la fortaleza del silencio. No es arrogancia, no es desapego emocional, es claridad. Es la comprensión profunda de que tu vida es tuya, que tus decisiones son tuyas, y que el significado de tu existencia no se determina por lo que otros opinan, sino por lo que tú sabes que es correcto en tu corazón. Los estoicos antiguos, hombres como Epicteto, que fue esclavo, Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso de su época, y Séneca, que navegó los peligros de la corte romana, todos ellos comprendieron una verdad radical. Tu valor interior no disminuye porque alguien no lo entienda. Tu paz no se ve amenazada porque alguien la cuestione. Tu verdad permanece verdadera incluso si todos en el mundo la ignoran. Cuando decides guardar silencio sobre aspectos fundamentales de tu vida, estás haciendo un acto de rebelión silenciosa contra la cultura de la justificación constante que nos rodea. En un mundo donde todos esperan que expliques cada movimiento, que defiendas cada elección, que hagas visible cada pensamiento en redes sociales o conversaciones, guardar silencio es revolucionario. Pero aquí surge una pregunta incómoda que debemos enfrentar directamente. ¿Por qué nos cuesta tanto guardar silencio?
¿Por qué sentimos esa urgencia casi física de hablar, de explicar, de convencer? La respuesta reside en entender que hemos sido condicionados a creer que nuestra existencia solo es válida si es validada por otros. Desde la infancia, aprendemos que el amor, la aceptación y la seguridad llegan cuando hacemos que los demás entiendan nuestras acciones, cuando ganamos su aprobación. Este condicionamiento es profundo. Está tejido en la forma en que nuestros padres respondieron a nuestras preguntas, en cómo la escuela nos enseñó a justificar nuestras respuestas, en cómo la sociedad nos ha entrenado a creer que el silencio es sospechoso. Por eso, cuando alguien cuestiona nuestras decisiones, el miedo brota. Miedo a ser malentendido, miedo a perder conexión, miedo a ser juzgado. Y ese miedo nos empuja a hablar, a explicar, a justificar sin fin. El camino estoico ofrece una alternativa. No es fácil, pero es liberador. Consiste en reconocer que el único juicio que realmente importa es el que haces de ti mismo, que la única validación que necesitas es la que viene de vivir de acuerdo con tus valores, que el silencio no es ausencia de verdad, sino protección de la verdad que importa. A medida que avanzamos en esta exploración, descubrirás que guardar silencio no significa ser pasivo. No significa dejar que otros te pisoteen o que tomes decisiones sin reflexión. Significa simplemente que no todos necesitan acceso a tu proceso interno, a tus dudas, a tus luchas privadas. Significa que puedes tomar decisiones firmes sin necesidad de explicar cada detalle a cada persona que lo pida. Esta fortaleza del silencio tiene raíces profundas en la psicología humana. Cuando hablas constantemente sobre tus decisiones, tu mente permanece en un estado de alerta defensiva. Estás constantemente revisando lo que dijiste, preocupándote por cómo fue interpretado, sintiendo la necesidad de aclarar, de rectificar. Es agotador. Es como vivir en una conversación interna infinita donde nunca llegas a una conclusión definitiva. El silencio, por el contrario, permite que tu mente descanse. Permite que integres tus experiencias sin la interferencia constante de opiniones externas. Permite que tu verdad interior se solidifique sin ser constantemente cuestionada o debatida. Es como la diferencia entre una vela que está siendo soplada por el viento constantemente y una vela que arde en una habitación cerrada con luz consistente y clara. La fortaleza del silencio también protege tu energía. Cada explicación que das es una pequeña pérdida de energía vital. Cada justificación es una batalla mental que agota tus recursos psicológicos. Cuando guardas silencio estratégicamente, conservas esa energía para lo que realmente importa: vivir, crear, amar, aprender, crecer. No la desperdicia en tratar de convencer a alguien que probablemente no quiere ser convencido de todas formas. Ahora bien, es importante aclarar que hablar de guardar silencio no significa volverse un ermitaño o rechazar toda comunicación. Los estoicos valoraban la conversación genuina, el diálogo que buscaba verdad, la comunicación que servía a un propósito elevado. Lo que rechazaban era la palabrería innecesaria, la justificación compulsiva, la necesidad de ser entendido por todos. Contempla esto. Cuando alguien te pide que expliques tus decisiones, ¿realmente busca comprensión genuina o busca material para juzgarte? A menudo es lo segundo. Muchas personas no quieren entender. Quieren confirmar sus prejuicios, quieren sentirse superiores, quieren tener munición para sus críticas. Darles explicaciones es simplemente entregarles armas. Por eso, la sabiduría estoica sugiere algo radical. Desarrolla el silencio como una práctica deliberada. No como una reacción defensiva, sino como una estrategia consciente de protección. Observa cuando sientes el impulso de explicar y pregúntate, ¿realmente necesito hacer esto? ¿Quién se beneficia de esta explicación?
¿O estoy simplemente alimentando la rueda de la justificación compulsiva? La fortaleza del silencio es la fortaleza del árbol antiguo que ha permanecido en pie durante siglos sin necesidad de explicar por qué está allí. Es la fortaleza de la montaña que no defiende su altura ante quien la critica. Es la fortaleza de la verdad que no necesita argumentación porque simplemente existe. La justificación como debilidad. Fundamentos psicológicos y estoicos. Imagina que has tomado una decisión importante en tu vida. Quizás dejaste un trabajo que no te satisfacía, terminaste una relación que no funcionaba o elegiste un camino diferente al que otros esperaban de ti. En el momento en que comunicas esta decisión, alguien la cuestiona, no de forma genuina, sino con escepticismo, con duda, con la implicación silenciosa de que cometiste un error. En ese instante, algo se activa en tu mente. Un mecanismo defensivo automático que te impulsa a explicar, a detallar, a construir un argumento sólido que justifique tu elección. Comienzas a hablar más de lo necesario. Das contexto que nadie pidió. Anticipas objeciones y las refutas antes de que sean planteadas. Al terminar, te sientes agotado y la otra persona sigue escéptica. La justificación no funcionó. Esto ocurre porque hemos confundido fundamentalmente la naturaleza de la justificación. Creemos que justificar es explicar, que si solo proporcionamos suficiente información, suficiente contexto, suficiente lógica, finalmente el otro entenderá y estará de acuerdo con nosotros. Es una ilusión peligrosa. La justificación no es explicación, la justificación es súplica, es pedir permiso, es decirle al otro, tu aprobación importa, tu comprensión es necesaria para que yo pueda sentirme bien con mi decisión. Cuando justificas, automáticamente posicionas tu verdad como algo que necesita validación externa. Y eso, desde la perspectiva estoica, es una debilidad fundamental. Los filósofos estoicos entendían algo que la psicología moderna ha confirmado. Cuando justificas constantemente, estás comunicando a tu mente y a la mente de otros que tu autoridad interna es cuestionable. Estás diciendo, sin palabras, que tu criterio no es suficiente, que necesitas que otros confirmen que estabas en lo correcto. Es como si cada justificación fuera una pequeña rendición de tu autonomía personal. Séneca, el filósofo romano que escribió extensamente sobre la libertad y la paz mental, observó que las personas que constantemente buscan justificar sus acciones viven en un estado de ansiedad perpetua. Siempre están esperando la reacción del otro. Siempre están revisando mentalmente si dijeron lo correcto, si proporcionaron suficiente evidencia, si convencieron. Es una prisión psicológica que construimos con nuestras propias palabras. Considera lo que sucede a nivel neurológico cuando justificas. Tu cuerpo entra en un estado de estrés leve. Tu sistema nervioso se activa. Se produce cortisol, la hormona del estrés. Tu mente permanece en un estado de alerta defensiva. Estás, literalmente, en combate. No es un combate físico, pero tu cuerpo no hace esa distinción. Tu fisiología responde como si estuvieras bajo amenaza. Cuando repites este patrón constantemente, cuando justificas cada decisión, cada elección, cada aspecto de tu vida, tu cuerpo permanece en este estado de estrés crónico. Esto afecta tu salud, tu claridad mental, tu capacidad de tomar decisiones futuras. Es como intentar vivir dentro de un debate infinito contigo mismo, agotador, destructivo, innecesario. Ahora bien, la psicología cognitiva ha identificado algo llamado sesgo de confirmación. Básicamente, significa que una vez que alguien ha formado una opinión sobre ti, sobre tus decisiones o sobre cualquier cosa, tiende a buscar información que confirme esa opinión e ignora información que la contradice. Esto significa que tus justificaciones, por perfectas que sean,
probablemente no cambiarán la opinión de quien ya está decidido a juzgarte. Piensa en la última vez que intentaste convencer a alguien que ya había hecho su mente. ¿Funcionó? Probablemente no, porque no fue un ejercicio de lógica, fue un ejercicio de resistencia. La otra persona estaba protegiendo su posición, su identidad, su narrativa sobre quién eres. Tus palabras no podían penetrar esa defensa porque la defensa no estaba basada en lógica, estaba basada en identidad. Los estoicos lo sabían. Por eso Epicteto enfatizaba constantemente que hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. La opinión de otra persona sobre tus decisiones no está bajo tu control. Su comprensión no está bajo tu control. Su validación no está bajo tu control. Lo único que está bajo tu control es tu propia conducta, tus propios valores, tu propia verdad interna. Cuando justificas constantemente, estás gastando energía en cosas que no controlas. Estás intentando controlar la mente de otro. Estás intentando manipular sus opiniones. Y aunque no lo hagas de forma consciente, es lo que sucede. Cada justificación es un intento de controlar algo que fundamentalmente no puedes controlar. La debilidad de la justificación también se manifiesta en cómo otros te perciben. Aquí hay algo paradójico, pero profundamente verdadero. Cuando justificas constantemente, los demás respetan menos tu autoridad, no más. Cuando ves a alguien que toma una decisión firme y no siente la necesidad de explicarla extensamente, ¿qué sientes? Probablemente respeto. Probablemente reconoces que esa persona tiene claridad, confianza, autoridad interna. Por el contrario, cuando ves a alguien que se apresura a explicar, que construye argumentos elaborados, que anticipa objeciones, ¿qué percibes? Inseguridad, falta de convicción, necesidad de validación. Tu instinto lo detecta. Todos tenemos un radar para la seguridad o inseguridad en otros, y la justificación compulsiva es una transmisión clara de inseguridad. Esto crea un ciclo perverso. Justificas porque necesitas validación. Tu justificación transmite inseguridad. La otra persona, percibiendo esa inseguridad, se siente empoderada a cuestionar más. Esto aumenta tu necesidad de justificación y así continúa, espiralizando hacia abajo. La debilidad de la justificación también reside en que te ancla al pasado. Cuando justificas una decisión, estás reviviendo constantemente el momento en que la tomaste. Estás manteniendo vivo el debate. No puedes avanzar completamente porque parte de ti está aún en la arena de la justificación, luchando por tu posición. Considera cómo se siente diferente tomar una decisión y simplemente permitir que ella sea, sin explicación, sin defensa, solo. Decidí esto. Esto es lo que estoy haciendo y continúo adelante. Versus, decidí esto porque, y aquí están todas las razones. Y anticipo que podrías pensar que estoy equivocado, pero en realidad, la primera te libera. La segunda te encadena. Séneca escribió que la mayor libertad es la libertad de no necesitar explicar. No porque seas arrogante o desconectado, sino porque confías en tu propio juicio. Porque has hecho el trabajo interno de clarificación, que significa que no necesitas validación externa para saber que estabas en lo correcto. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que después lamentaste profundamente? Probablemente algunas. Pero ¿cuántas de esas decisiones las lamentaste porque eran objetivamente incorrectas? ¿O las lamentaste porque otros te convencieron de que eran incorrectas? A menudo es lo segundo. Tomaste una decisión que era correcta para ti en ese momento, pero la justificación constante de otros te hizo dudar. Su incredulidad se convirtió en tu duda. Su cuestionamiento se convirtió en tu cuestionamiento. Esto es lo que sucede cuando justificas constantemente. Cedes el poder de definir tu vida a otros.
Permites que sus opiniones se conviertan en tu brújula interna. Y eso es una debilidad profunda, no porque sea cobarde, sino porque es una abdicación de tu responsabilidad personal. La debilidad de la justificación también se manifiesta en las relaciones. Cuando comienzas una relación desde un lugar de necesidad de justificación, estableces un patrón donde siempre estás defendiéndote. Siempre hay un desequilibrio de poder. La otra persona siente que tiene permiso para cuestionarte constantemente porque has comunicado, a través de tus justificaciones, que tu posición es cuestionable. Los estoicos enfatizaban que la verdadera fuerza reside en la claridad interna, no en la persuasión externa. Si sé que estoy en lo correcto, no necesito que todos estén de acuerdo. Si confío en mis valores, no necesito que otros los validen. Esta no es arrogancia, es responsabilidad personal. Es la madurez de alguien que ha hecho el trabajo de reflexión y ha llegado a conclusiones propias. Cuando dejas de justificar constantemente, algo extraordinario sucede. Te liberas, no de las consecuencias de tus decisiones, sino de la ansiedad perpetua de tratar de convencer a otros de que estabas en lo correcto. Puedes vivir tu vida. Puedes aprender de tus errores sin necesidad de explicarlos constantemente. Puedes avanzar. El control de lo interno, viso ese. La opinión ajena, Epicteto y la libertad real. Epicteto fue un filósofo esclavo. Durante gran parte de su vida no tuvo control sobre su cuerpo físico. Su amo podía hacer con él lo que quisiera. Pero a pesar de esta esclavitud externa, Epicteto escribió algunas de las afirmaciones más poderosas sobre libertad jamás pronunciadas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien en esclavitud física hablar de libertad? La respuesta reside en la distinción más importante que jamás hayas de comprender: la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Epicteto enseñaba que bajo tu control están tus juicios, tus deseos, tus decisiones, tus acciones deliberadas. En otras palabras, tu mundo interno. Bajo tu control no está tu cuerpo físico, las opiniones de otros, el clima, la riqueza, la enfermedad, la muerte. En otras palabras, el mundo externo. Esta distinción es tan simple que muchos la ignoran, pero es tan profunda que cambiar tu relación con ella puede transformar completamente tu vida. Ahora bien, ¿dónde colocas la opinión ajena? ¿Bajo tu control o fuera de tu control? La respuesta es obvia. Está completamente fuera de tu control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. No puedes controlar cómo interpretan tus acciones. No puedes controlar si te juzgan. Esto está más allá de tu capacidad de influencia real, aunque creas que puedes persuadir o explicar. Cuando justificas constantemente, estás actuando como si la opinión ajena estuviera bajo tu control. Estás invirtiendo energía masiva en intentar controlar algo que fundamentalmente no puedes controlar. Es como intentar hacer que el viento sople en la dirección que deseas solo con tu voluntad. Posible teóricamente, pero prácticamente imposible y agotador. Epicteto enfatizaba que la verdadera libertad no viene de libertad externa. Viene de comprender qué está bajo tu control y enfocarte completamente en eso. Cuando haces esto, nada puede esclavizarte, porque aunque tu cuerpo esté encadenado, tu mente permanece libre. Aunque otros te juzguen, su juicio no puede afectar tu paz interna si decides que no lo hará. Imagina a dos personas. Ambas reciben crítica de alguien cercano. La primera persona inmediatamente comienza a justificarse. Explica por qué tomó la decisión que tomó. Proporciona contexto. Anticipa objeciones. Se siente atrapada en la necesidad de defenderse. La segunda persona escucha la crítica, reconoce que es externa, que no está bajo su control y simplemente continúa con su vida. ¿Cuál es más libre? La segunda, obviamente. Pero aquí está lo interesante.
La libertad de la segunda persona no viene de tener razón o de haber tomado una mejor decisión. Viene de su relación con la opinión ajena. Viene de su comprensión de que la opinión ajena simplemente no es su responsabilidad. Esto no significa que seas indiferente a todo. Los estoicos no eran desapegados en el sentido de no preocuparse por nada. Significaba que eran selectivos. Se preocupaban por lo que estaba bajo su control. Se esforzaban por vivir de acuerdo con sus valores. Se dedicaban a su desarrollo personal. Pero no gastaban energía en cosas que no controlaban, como la opinión de cada persona que los encontraba. Considera cómo vivimos hoy. Publicamos algo en redes sociales y luego pasamos horas revisando las reacciones. ¿Qué está sucediendo? Estamos buscando validación. Estamos intentando controlar cómo otros nos perciben. Estamos invirtiendo nuestra energía mental en cosas completamente fuera de nuestro control. Y cuando la validación no llega o cuando surge la crítica, nos sentimos devastados. Es porque hemos puesto nuestro bienestar emocional en manos de otros. Epicteto habría visto esto como la forma más completa de esclavitud. No la esclavitud física, sino la esclavitud psicológica. Porque la esclavitud física puede ser impuesta contra tu voluntad, pero la esclavitud psicológica la construyes tú mismo. La mantienes, la alimentas cada vez que das poder a la opinión ajena sobre tu vida. La libertad real, según Epicteto, es la libertad de vivir de acuerdo con tu propio criterio, sin necesidad de que otros lo validen. Es la libertad de tomar una decisión y estar en paz con ella, incluso si todos en el mundo la cuestionan. Es la libertad de ser incomprendido y estar bien con eso. Ahora, aquí viene una objeción común. ¿No debería importarme lo que piensan los demás? ¿No debería intentar ser buena persona y considerar sus perspectivas? La respuesta es sí y no. Sí, puedes considerar perspectivas diferentes. Sí, puedes ser reflexivo sobre cómo tus acciones afectan a otros, pero eso es diferente de vivir en justificación constante. Considera a alguien que respetas profundamente. Alguien cuya brújula moral es clara, alguien que toma decisiones firmes. ¿Crees que esa persona nunca considera cómo sus acciones afectan a otros? Probablemente lo hace, pero ¿crees que vive justificando cada una de sus decisiones? Probablemente no. Hay una diferencia entre ser considerado y ser esclavo de la validación ajena. La distinción que Epicteto hacía es crucial para entender por qué guardar silencio sobre tu vida es un acto de libertad. Cuando guardas silencio sobre tus decisiones, estás reconociendo que están bajo tu control y que no necesitan validación externa. Estás diciendo sin palabras que confías en tu propio juicio, que has considerado cuidadosamente lo que es correcto y que ahora actúas sobre esa comprensión. Cuando justificas constantemente, estás haciendo lo opuesto. Estás diciendo que tu decisión no está completa sin la validación de otros, que necesitas que ellos confirmen que estabas en lo correcto, que su opinión es relevante para la validez de tu acción. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que después cambió tu perspectiva sobre ellas simplemente porque alguien te convenció de que estabas equivocado? Probablemente varias. Pero ¿cuántas de esas decisiones cambió tu perspectiva sobre ellas porque reflexionaste profundamente y llegaste a una nueva conclusión? Probablemente también varias, pero quizás menos porque no estabas constantemente justificándote. La diferencia es importante. Cuando reflexionas por ti mismo, llegas a conclusiones que son tuyas. Cuando constantemente justificas ante otros, tiendes a adoptar sus perspectivas porque has cedido el poder de definir tu verdad. Epicteto fue torturado por su amo. Se dice que cuando le quebraron la pierna, simplemente dijo: si la quiebras, se romperá. Y cuando sucedió, dijo: te lo dije. ¿Era indiferente? ¿Era desapegado? No, era libre. Había hecho la distinción clara entre lo que estaba bajo su control, su respuesta, su actitud,
su paz interna, y lo que no lo estaba, el dolor físico, las acciones de su amo. Y en esa claridad encontró libertad incluso en la esclavitud. La lección para nosotros es profunda. Si Epicteto pudo encontrar libertad en esclavitud física, ¿no deberíamos ser capaces de encontrar libertad de la esclavitud psicológica que nos imponemos a través de la justificación constante? Si pudo mantener su paz interna mientras era torturado, ¿no deberíamos poder mantener nuestra paz cuando alguien simplemente cuestiona nuestras decisiones? La libertad real no es ausencia de crítica. No es un mundo donde todos están de acuerdo contigo. La libertad real es la capacidad de vivir tu vida de acuerdo con tus valores, independientemente de si otros lo entienden o lo aprueban. Es la libertad de ser malentendido y estar completamente en paz con eso. Y esa libertad comienza con una decisión simple: reconocer qué está bajo tu control y enfocarte allí. Tu vida está bajo tu control, tus decisiones están bajo tu control, tu paz está bajo tu control. La opinión ajena no lo está, y en esa distinción encuentras la llave a la verdadera libertad. Y cómo el silencio protege tu energía vital, la disipación de la palabra. Hay un fenómeno que los antiguos filósofos observaban, pero que la ciencia moderna ha confirmado. Hablar constantemente, especialmente en justificación o defensa, agota tu energía de manera proporcional. No es solo una metáfora, es una realidad fisiológica. Cuando hablas, especialmente cuando estás en un estado emocional activado, tu cuerpo gasta recursos reales, tu cerebro consume glucosa, tu sistema nervioso se activa, tu energía vital se disipa. Ahora bien, imagina que haces esto constantemente, que cada vez que alguien cuestiona tu vida, tomas una decisión diferente a la esperada, o simplemente existe una brecha entre tu realidad y la expectativa ajena. Sientes la urgencia de explicar, de justificar, de hablar, día tras día, situación tras situación, persona tras persona. ¿Cuánta energía estás gastando? ¿Cuánta de tu vitalidad se disipa en estas explicaciones que probablemente no cambian nada? Séneca, quien escribió extensamente sobre el tiempo y cómo gastamos nuestra vida, observó que muchas personas mueren sin haber realmente vivido. Gastaron su existencia en cosas triviales, en preocupaciones innecesarias, en justificaciones compulsivas. No porque fueran personas malas, sino porque no entendían dónde estaba realmente su poder. Cuando guardas silencio, proteges esta energía vital. La conservas para lo que realmente importa, para crear, para amar, para aprender, para crecer. No la desperdicias en tratar de convencer a alguien que probablemente ya ha decidido su posición sobre ti. Considera lo que sucede cuando hablas desde un lugar de justificación. Tu mente entra en un estado de activación. Estás pensando rápido, anticipando objeciones, formulando argumentos. Tu cuerpo está en estrés leve. Tu respiración se vuelve más superficial. Tu presión arterial aumenta ligeramente. Toda tu fisiología está orientada hacia la defensa. Es como si estuvieras en combate. Ahora, si esto sucediera ocasionalmente, no sería un problema. Pero para muchas personas, esto es un estado constante. Están constantemente en modo defensivo, constantemente explicando, constantemente justificando. Su cuerpo nunca descansa completamente, su sistema nervioso nunca se calma. Viven en un estado de estrés crónico bajo y no entienden por qué se sienten agotados. La ciencia del estrés ha demostrado que el estrés crónico reduce tu capacidad cognitiva, afecta tu memoria, reduce tu creatividad, debilita tu sistema inmunológico, te envejece más rápido, te hace más propenso a la enfermedad. Y todo esto porque estás constantemente en defensa, constantemente justificando, constantemente hablando desde un lugar de necesidad. El silencio, por el contrario, permite que tu sistema nervioso descanse. Permite que tu cuerpo produzca menos cortisol.
Permite que tu mente se calme. Es como la diferencia entre una máquina que está constantemente acelerada y una máquina que funciona a una velocidad sostenible. Una se desgasta rápidamente, la otra dura. Ahora, aquí es donde se pone interesante desde una perspectiva más profunda. Los antiguos filósofos entendían algo que llamaban energía vital o fuerza de vida. No era un concepto místico vago, era una observación práctica. Algunos días tienes más vitalidad que otros. Algunos días te sientes capaz de hacer casi cualquier cosa. Otros días, simplemente hacer lo básico es agotador. ¿Qué determina esto? Muchos factores: sueño, nutrición, movimiento físico. Pero también algo más sutil: cómo gastas tu atención y tu palabra. Cuando hablas desde un lugar de paz, de certeza, de claridad, el gasto de energía es mínimo. Cuando hablas desde un lugar de defensa, de justificación, de necesidad de validación, el gasto es masivo. Piensa en alguien que conoces que es verdaderamente vital, que está lleno de energía, que parece poder hacer más que otros con la misma cantidad de tiempo. ¿Cuál es su relación con las palabras? Probablemente habla menos. Habla cuando tiene algo importante que decir y probablemente no gasta tiempo justificando sus decisiones. Está demasiado ocupado viviendo para explicar por qué vive de la forma en que lo hace. Por el contrario, piensa en alguien que conoces que constantemente se siente agotado, aunque duerme suficientemente, que siempre está explicando algo, que se siente como si estuviera constantemente en defensa. ¿Notas cómo su energía parece drenada? ¿Cómo parece que nunca tiene suficiente energía para sus propios proyectos porque está constantemente justificando su vida a otros? Esto no es coincidencia, es causalidad. El gasto de energía en justificación constante es real y acumula. Día tras día, situación tras situación, esa energía se disipa y eventualmente no queda suficiente para vivir realmente. Séneca escribió sobre la importancia de la soledad, no porque fuera misántropo, sino porque entendía que la soledad permite que tu energía vital se regenere. En la soledad no necesitas justificar, no necesitas explicar, simplemente eres, y en ese ser sin defensa, tu cuerpo se recupera, tu mente se refresca, tu espíritu se regenera. Cuando practicas el silencio estratégico, estás haciendo algo similar. No es soledad física, pero es una forma de soledad psicológica. Es crear un espacio donde no necesitas defender tu vida, donde simplemente la vives. Y en ese espacio, tu energía se regenera. Aquí hay algo práctico que puedes observar. Durante un día, nota cuánto hablas. Específicamente, nota cuánto de lo que hablas es justificación, es defensa, es explicación. Luego, nota cómo te sientes después de esos momentos. Probablemente agotado, probablemente ansioso, probablemente menos vital que antes. Ahora, contrasta eso con momentos en los que hablas desde un lugar de paz, cuando compartes algo sin necesidad de que sea validado. Cuando comunicas sin defensa, ¿cómo te sientes después de eso? Probablemente más energizado, probablemente más claro, probablemente más vital. La diferencia es la energía. La energía que gastas en defensa versus la energía que conservas cuando hablas desde un lugar de paz. Y si multiplicas esa diferencia por cientos de interacciones a lo largo de tu vida, comienza a comprender por qué el silencio estratégico es una herramienta de poder tan importante. La disipación de la palabra también afecta tu autoridad interna. Cuando hablas constantemente, especialmente en justificación, tu palabra pierde poder, se vuelve ruido. Pero cuando hablas selectivamente, cuando tus palabras son pocas pero significativas, tu palabra gana peso. Otros la escuchan diferente. Tú mismo la sientes diferente. Es como la diferencia entre un río que fluye constantemente y una cascada ocasional. El río constante es ruido blanco. La cascada ocasional es un evento, es memorable.
es poderoso. Cuando guardas silencio la mayoría del tiempo y hablas selectivamente, tu palabra se convierte en cascada. Tiene impacto. Esto también afecta cómo te percibes a ti mismo. Cuando hablas constantemente, interiormente empiezas a sentir que tu palabra no tiene peso. Que no importa lo que digas porque siempre hay más que decir, siempre hay más que explicar. Pero cuando practicas el silencio, cuando hablas menos pero más deliberadamente, tu palabra internamente comienza a sentirse más importante, más sólida, más verdadera. Finalmente, la disipación de la palabra afecta tu capacidad de escuchar. Cuando estás constantemente hablando, justificando, explicando, no tienes espacio mental para escuchar realmente a otros. Tu mente está ocupada en formular lo que dirás a continuación. Estás en tu propia cabeza. Pero cuando practicas el silencio, cuando hablas menos, tienes espacio para escuchar. Y en ese escuchar, aprendes, creces, te conectas más profundamente con otros. El silencio, entonces, no es solo una protección de tu energía vital, es una inversión en ella, es una forma de regeneración, es una herramienta para vivir más plenamente porque no estás gastando toda tu vitalidad en justificaciones que no importan. La primera razón, quien explica, justifica, quien justifica, pide permiso. Existe una progresión lógica que es fundamental comprender. Comienza con la explicación, pero no termina allí. La explicación conduce a la justificación, y la justificación conduce inevitablemente a pedir permiso. No permiso verbal, sino permiso psicológico. Es una cadena de causalidad que una vez que la comprendes, no puedes dejar de verla. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Cuando explicas algo, ¿qué estás realmente haciendo? Estás proporcionando información adicional. Estás contextualizando tu acción. Pero aquí está lo crucial. Estás asumiendo que tu acción necesita contexto para ser entendida, que no es suficiente por sí misma, que requiere elaboración. Ahora bien, explicas porque asumes que el otro no entiende, y explicas con la esperanza de que después de que entienda, estará de acuerdo contigo, y una vez que esté de acuerdo te sentirás bien con tu decisión. Pero aquí está el problema. Has colocado tu paz mental en manos de otra persona. Has dicho, efectivamente, mi decisión solo es buena si tú la entiendes y la validas. Eso es justificación, y la justificación, en su esencia, es pedir permiso. No es un permiso verbal, no es alguien que literalmente te dice no, no puedes hacer eso. Es algo más sutil, es el permiso psicológico implícito. Es decir, necesito que entiendas por qué hice esto. Necesito que veas que tenía razón. Necesito tu validación para poder estar en paz con mi decisión. Imagina a alguien que toma una decisión completamente diferente. Toma la decisión, actúa sobre ella, y si alguien pregunta por qué, simplemente responde sin justificación elaborada. Decidí esto porque creí que era correcto. Fin. No hay elaboración, no hay anticipación de objeciones, no hay necesidad de convencer, simplemente la decisión existe. ¿Cuál de estas dos personas está pidiendo permiso? Claramente la primera. La segunda ya tiene el permiso interno. Ha hecho el trabajo de clarificación internamente y ha llegado a una conclusión. Ahora simplemente actúa sobre esa conclusión. No necesita que otros confirmen que estaba en lo correcto. Ya lo sabe internamente. Esto es lo que los estoicos entendían como autoridad verdadera. No es la autoridad que viene de posición o poder externo. Es la autoridad que viene de claridad interna, de saber quién eres, de conocer tus valores, de confiar en tu propio juicio. Cuando tienes esa autoridad interna, no necesitas justificarte ante otros, pero aquí está donde se complica. Vivimos en una cultura que ha entrenado a las personas a no confiar en su juicio interno.
Desde la infancia nos enseñan a buscar validación externa. Nos enseñan que si los adultos aprueban nuestras acciones, estamos bien. Si desaprueban, estamos mal. Y ese condicionamiento es profundo. Está tejido en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando tomamos una decisión diferente a la que otros esperaban, surge la ansiedad. Y la ansiedad nos impulsa a explicar, a justificar, a buscar esa validación externa que hemos sido condicionados a necesitar. Es automático, es como respirar, sucede sin que tengamos que pensar en ello. Pero aquí está la verdad incómoda. Cada vez que justificas, refuerzas el condicionamiento. Refuerzas la creencia de que tu decisión no es válida sin validación externa. Refuerzas la idea de que necesitas permiso para ser quien eres. Y eso perpetúa el ciclo. Séneca observó esto en la corte romana. Vio a personas que tenían poder, riqueza, posición, pero que vivían como esclavos porque constantemente buscaban la validación de otros. Constantemente explicaban sus decisiones. Constantemente justificaban sus acciones. Eran esclavos de la opinión ajena, incluso mientras otros eran esclavos de ellos. La primera razón para guardar silencio, entonces, es romper este ciclo, es dejar de pedir permiso, es afirmar internamente que tu vida es tuya, que tus decisiones son tuyas, que no necesitas validación externa para saber que son correctas. Ahora bien, aquí viene una objeción que surge naturalmente. ¿Pero no debería importarme lo que otros piensan? ¿No debería intentar entender diferentes perspectivas? La respuesta es matizada. Sí, puedes ser abierto a diferentes perspectivas. Sí, puedes reflexionar sobre tus decisiones, pero eso es diferente de vivir en justificación constante. Considera esto. ¿Cuándo reflexionas genuinamente sobre tus decisiones? ¿Es cuando estás justificándote ante otros, tratando de convencerlos de que estabas en lo correcto? Probablemente no. Es cuando estás solo, cuando tienes espacio para pensar claramente sin la presión de defender tu posición. Es cuando estás en paz, no en defensa. Cuando estás en defensa, no estás reflexionando genuinamente. Estás construyendo un argumento. Estás anticipando objeciones, estás tratando de ganar. Eso no es reflexión, es combate mental. Entonces, la pregunta verdadera es, ¿quieres vivir una vida donde constantemente estás pidiendo permiso a otros para ser quien eres? ¿O quieres vivir una vida donde tienes autoridad interna clara sobre quién eres y qué haces? La respuesta determina si guardas silencio o continúas justificando. Si continúas justificando, continúas pidiendo permiso. Y mientras pidas permiso, no eres realmente libre. La segunda razón. Las palabras son armas que otros usan contra ti. Aquí viene una verdad que duele reconocer porque implica que no siempre podemos confiar en otros con nuestras palabras. Todo lo que dices puede ser usado en tu contra. No necesariamente de forma malintencionada, pero puede ser usado, puede ser malinterpretado, puede ser recordado de manera diferente, puede ser compartido con otros, puede ser distorsionado. Cuando hablas sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus luchas privadas, estás proporcionando munición a otros. Información que pueden usar para juzgarte, para criticarte, para controlarte, para lastimarte. No siempre lo hacen deliberadamente. A menudo simplemente comparten lo que dijiste con alguien más, quien lo interpreta diferente, quien lo comparte con alguien más, y eventualmente lo que dijiste se ha convertido en algo que nunca quisiste que fuera. Los antiguos filósofos entendían esto. Vivían en contextos donde la política era peligrosa, donde la enemistad podía surgir rápidamente, donde las palabras podían ser usadas como evidencia contra ti.
Por eso, enfatizaban la importancia de guardar silencio sobre asuntos privados. Pero aquí no estamos hablando solo de peligro físico o político. Estamos hablando de algo más cotidiano. Estamos hablando de cómo incluso en relaciones aparentemente seguras, las palabras pueden ser usadas en tu contra. Considera una relación de pareja. Compartes tus inseguridades con tu pareja. Hablas sobre tus miedos, hablas sobre tus dudas. Es vulnerable, es íntimo. Pero si la relación termina, esas palabras pueden convertirse en armas, pueden ser usadas para lastimarte, pueden ser compartidas con otros como evidencia de tu debilidad. Considera una relación con un amigo cercano. Hablas sobre tus luchas. Hablas sobre decisiones difíciles que estás tomando. Es apoyo mutuo. Pero si la amistad se deteriora, esas palabras permanecen. Pueden ser recordadas de manera diferente. Pueden ser interpretadas como debilidad. Pueden ser compartidas con otros. Considera una relación profesional o familiar. Hablas sobre tus planes. Hablas sobre tus dudas. Hablas sobre tus aspiraciones. Pero si surge conflicto, esas palabras pueden ser usadas para sabotearte. No es que todos hagan esto deliberadamente, es solo que las palabras tienen poder, tienen el poder de ser recordadas, de ser interpretadas, de ser usadas de maneras que no anticipaste. Por eso los estoicos enfatizaban la importancia de la discreción, no porque fueran paranoides o desconfiados de todo el mundo, sino porque entendían que el silencio estratégico es protección. Es una forma de mantener tu vulnerabilidad a salvo. Ahora bien, aquí es importante ser claros sobre algo. No estamos sugiriendo que vivas en aislamiento, que no compartas nada con nadie, que vivas en un estado de desconfianza total. Eso sería disfuncional. Lo que sugerimos es ser selectivo. Es entender que no todos merecen acceso a tus espacios más privados, que hay un círculo interno de personas que verdaderamente merecen tu vulnerabilidad y un círculo externo de personas con las que necesitas mantener cierto nivel de discreción. Séneca escribió sobre esto. Hablaba de la importancia de tener un círculo íntimo de amigos verdaderos con los que puedas ser completamente honesto. Pero también enfatizaba que fuera de ese círculo necesitas ser estratégico con tus palabras. Considera cómo se siente la diferencia. Hay una razón por la que algunos amigos te hacen sentir completamente seguro de compartir todo, mientras que otros no. Es porque algunos han demostrado consistentemente que respetan tu vulnerabilidad, que no la usan en tu contra, que la mantienen a salvo. Pero muchas personas no han demostrado eso, y sin embargo, compartimos con ellas como si lo hubieran hecho. Compartimos nuestras decisiones, compartimos nuestras dudas, compartimos nuestras inseguridades. Y luego nos sorprende cuando esas palabras se usan en nuestra contra. La segunda razón para guardar silencio, entonces, es protección. Es reconocer que tus palabras tienen poder, y que ese poder puede ser usado de maneras que no controlas. Entonces, guardas silencio sobre lo que es verdaderamente importante. Lo proteges. Ahora, aquí hay algo interesante que sucede cuando haces esto. Cuando guardas silencio sobre lo que es verdaderamente importante, paradójicamente, eso se vuelve más fuerte, se vuelve más sólido, porque no está siendo constantemente cuestionado, interpretado o usado en tu contra. Simplemente existe en tu mundo interno, sin interferencia externa. Es como la diferencia entre un árbol que crece en el bosque, constantemente siendo tocado, cuestionado, movido por el viento, versus un árbol que crece en una maceta protegida. El árbol en la maceta protegida crece más fuerte porque no está siendo constantemente desafiado. Esto no es una metáfora perfecta, pero ilustra algo importante. Cuando proteges tus decisiones del escrutinio constante, cuando no las justificas constantemente ante otros, se vuelven más sólidas internamente.
se enraizan más profundamente en tu ser. La verdad es que las palabras son armas. Pueden ser armas de construcción o armas de destrucción, pero una vez que las sueltas, pierdes control sobre cómo serán usadas. Por eso es sabiduría guardarlas sobre lo que importa. La tercera razón: el silencio cultiva la autoridad interior. Existe algo que podríamos llamar autoridad interior, que es completamente diferente de autoridad externa. La autoridad externa viene de posición, de poder, de estatus. La autoridad interior viene de claridad, de integridad, de vivir de acuerdo con valores que sabes que son verdaderos. Cuando practicas el silencio, cuando guardas lo privado como privado, cuando no justificas constantemente, cultivas esta autoridad interior. Desarrollas una solidez interna que no necesita validación externa. Es como construir raíces profundas mientras otros están en la superficie. Imagina a alguien que toma una decisión importante. Todos a su alrededor cuestionan la decisión, pero esa persona permanece tranquila, no se siente obligada a explicar, no se siente ansiosa por la desaprobación. ¿Por qué? Porque tiene autoridad interior, sabe que ha reflexionado, sabe que ha considerado cuidadosamente, y esa certeza interna es suficiente. Contrasta eso con alguien que constantemente se siente obligado a justificar sus decisiones, que se siente ansioso si otros no están de acuerdo, que necesita explicar constantemente por qué hizo lo que hizo. ¿Esa persona tiene autoridad interior? Probablemente no. Tiene autoridad externa que depende de la aprobación de otros. Cuando guardas silencio, cuando proteges tu vida privada, estás diciendo internamente: esto es mío, mi decisión, mi vida, y no necesito que otros la validen para saber que es correcta. Eso es autoridad interior, y eso es lo que cultiva el silencio. Séneca escribió extensamente sobre esto. Hablaba de la importancia de desarrollar una brújula interna que no sea movida por la opinión ajena, que no sea sacudida por la desaprobación, que permanezca firme incluso cuando todos están en desacuerdo. ¿Cómo se cultiva eso? A través de la práctica, a través de la consistencia, a través de tomar pequeñas decisiones, de guardar silencio, de no justificar, de permitir que tu verdad interna exista sin validación externa. Cada vez que haces esto, fortaleces esa autoridad interior. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cuanto menos lo usas, más débil se vuelve. Si constantemente justificas, constantemente buscas validación, constantemente permites que otros definan tu verdad, ese músculo se atrofia, se vuelve débil. Pero si consistentemente guardas silencio sobre lo importante, si consistentemente proteges tu espacio interno, si consistentemente dices no a la necesidad de justificación, ese músculo se fortalece, se vuelve más sólido. Eventualmente no necesitas pensar en ello, simplemente existe, es quien eres. Y aquí está lo interesante. Cuando desarrollas esa autoridad interior, paradójicamente, otros te respetan más, porque pueden sentirla, pueden percibir que no estás buscando su aprobación, que no eres movido por su opinión. Y ese tipo de persona, la que no busca aprobación, es naturalmente respetada. Es lo opuesto a lo que esperarías. Esperarías que si constantemente justificas, constantemente explicas, constantemente buscas validación, otros te respetarían porque estarías siendo abierto y considerado. Pero no es así. Lo que sucede es que otros perciben inseguridad, perciben que tu autoridad es cuestionable, y entonces se sienten empoderados a cuestionarte más. Pero cuando guardas silencio, cuando tienes autoridad interior, otros sienten eso, pueden no estar de acuerdo contigo,
pueden pensar que estás equivocado, pero respetan que no estás buscando su validación. Respetan que tienes una posición clara. Esto es crucial comprender porque muchas personas creen que si simplemente explican lo suficiente, si simplemente convencen lo suficiente, serán respetadas. Pero es lo opuesto. Es el silencio, la claridad interna, la falta de necesidad de validación, lo que cultiva respeto. Reflexiona sobre esto. Piensa en alguien que realmente respetas, alguien que admiras. ¿Cuál es su relación con la necesidad de validación? Probablemente no tiene mucha. Probablemente está cómodo siendo malentendido. Probablemente no siente la necesidad de justificar cada decisión. Por el contrario, piensa en alguien que no respetas particularmente, alguien que sientes que constantemente está tratando de convencerte de algo. ¿Cuál es su relación con la validación? Probablemente la necesita, probablemente constantemente está tratando de ganarse tu aprobación, probablemente constantemente está explicando por qué está en lo correcto. La diferencia es autoridad interior. Y la autoridad interior se cultiva a través del silencio, a través de la protección de tu espacio privado, a través de la negativa a justificar constantemente. Así que la tercera razón para guardar silencio es simple: cultiva autoridad interior. Cultiva esa solidez interna que no necesita validación externa. Cultiva esa claridad que te permite estar en paz contigo mismo incluso cuando otros no entienden. Pausa reflexiva. Respirar en la presión social. Detente un momento. Respira profundamente, porque lo que hemos explorado hasta ahora es intenso. Es una invitación a cambiar fundamentalmente cómo vives, cómo te relacionas con otros, cómo proteges tu paz. Y eso no es fácil. Especialmente en un mundo que constantemente te está pidiendo que expliques, que justifiques, que compartas. Considera la presión que sientes. En el trabajo, alguien pregunta ¿por qué tomaste una decisión diferente? En la familia, cuestionan tus elecciones de vida. En redes sociales hay expectativa de que expliques, que compartas, que muestres. Es constante, es abrumador. Es casi imposible resistirse. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Entienden intelectualmente que guardar silencio es sabio, pero emocionalmente sienten la presión, sienten la urgencia, sienten la necesidad de explicar, y entonces ceden, y luego se sienten culpables. Se sienten como si hubieran fallado, pero aquí está lo importante. Cambiar es un proceso. No es algo que suceda de la noche a la mañana. No es algo que suceda perfectamente. Es algo que sucede gradualmente, con práctica, con paciencia contigo mismo. Detente un momento y reflexiona. ¿En qué área de tu vida sientes la mayor presión para explicar? ¿Dónde luchas más con la urgencia de justificarte? ¿Es con tu familia, con amigos, con colegas, en línea? Una vez que identifiques dónde es, puedes comenzar a trabajar específicamente en eso. Puedes practicar guardar silencio en esa área. Puedes practicar permitir que la pregunta quede sin respuesta. Puedes practicar estar incómodo con la brecha entre lo que otros esperan que digas y lo que realmente dices. Esto es importante. Va a ser incómodo. La presión social es real. La urgencia de explicar es real. Los sentimientos de culpa por no explicar son reales. Pero aquí está la verdad. Ese malestar es temporal. Es el proceso de desaprender un patrón profundamente arraigado. Si continuamente has explicado tus decisiones, continuamente has justificado tu vida, entonces guardar silencio va a sentirse raro. Va a sentirse incómodo. Puede incluso sentirse irresponsable o frío. Eso es normal. Es el proceso de cambio. Pero si perseveras, algo extraordinario sucede. El malestar disminuye. La necesidad de explicar se debilita. La paz que viene del silencio comienza a superar la incomodidad temporal. Y eventualmente, guardar silencio se convierte en tu nuevo patrón.
es simplemente quién eres. Ahora, en esta pausa, quiero que consideres algo. ¿Cuál de estas 6 razones te habla más? ¿Cuál de ellas resuena más profundamente contigo? Porque esa es la razón con la que probablemente deberías comenzar a trabajar. Esa es el gancho que puede motivarte a cambiar. Si te habla más la protección de energía, entonces enfócate en notar cuánta energía gastas en justificación. Observa cómo te sientes después de explicar versus después de guardar silencio. Usa esa observación como motivación. Si te habla más la libertad, si te habla más la idea de que no necesitas validación externa, entonces enfócate en eso. Enfócate en la sensación de libertad que viene cuando simplemente vives tu vida sin pedir permiso. Si te habla más la autoridad interior, entonces enfócate en desarrollarla. Enfócate en esas pequeñas decisiones de guardar silencio. Enfócate en cómo cada vez que lo haces te sientes un poco más sólido. Detente un momento. Respira. Comparte en los comentarios cuál de estas razones te habla más. ¿Cuál de ellas te resuena? Porque el cambio real sucede cuando te conectas emocionalmente con la razón, cuando no es solo una idea intelectual, sino algo que realmente sientes. La 4ª razón, tu privacidad es tu santuario sagrado. Existe algo sagrado en la privacidad. No es un concepto religioso, aunque muchas tradiciones lo reconocen. Es algo más fundamental. Es el reconocimiento de que hay un espacio que es completamente tuyo, un espacio donde no necesitas ser visto por otros, donde no necesitas mantener una máscara, donde simplemente eres. En el mundo moderno hemos perdido mucho de esto. Hemos permitido que otros tengan acceso a espacios que deberían ser privados. Compartimos en redes sociales, explicamos en mensajes de texto, justificamos en conversaciones. Permitimos que otros vean prácticamente cada aspecto de nuestras vidas. Y lo que ha sucedido es que hemos perdido el santuario. Hemos perdido ese espacio donde simplemente podemos ser sin ser vistos, sin ser juzgados, sin ser cuestionados. Y eso tiene un costo emocional, un costo espiritual, un costo en términos de nuestra paz y nuestra integridad. Los antiguos filósofos entendían esto, valoraban la privacidad no porque fueran antisociales, sino porque entendían que la privacidad es donde ocurre la verdadera reflexión, donde ocurre el verdadero crecimiento, donde ocurre la verdadera transformación. Cuando permites que otros tengan acceso constante a tu vida, cuando constantemente estás explicando y justificando, estás eliminando ese santuario. Estás haciendo que tu vida sea completamente visible, completamente cuestionable, completamente en debate. Pero cuando guardas silencio, cuando proteges tu privacidad, estás creando y manteniendo ese santuario. Estás diciendo: hay partes de mí que son solo mías. Hay decisiones que son solo mías. Hay reflexiones que son solo mías. Y eso es sagrado. Piensa en cómo se siente tener un espacio que es completamente tuyo. Un espacio donde no tienes que explicar, donde no tienes que justificar, donde simplemente eres. ¿No es liberador? ¿No es restaurador? Ahora, muchas personas no tienen ese espacio porque lo han permitido que sea invadido, porque constantemente están compartiendo, explicando, justificando. Su vida se ha vuelto completamente pública, o al menos se siente así. Y en esa falta de privacidad, pierden algo fundamental. Séneca escribió sobre la importancia de la soledad. No soledad en el sentido de estar solo, sino soledad en el sentido de tener espacio privado. Escribió que en la soledad el alma puede recuperarse, puede reflexionar, puede conocerse a sí misma. Cuando guardas silencio sobre tu vida, cuando proteges tu privacidad, estás creando ese espacio. Incluso si no estás físicamente solo, estás creando un espacio psicológico que es solo tuyo.
y en ese espacio tu alma puede recuperarse. La cuarta razón para guardar silencio entonces es sagrada. Es proteger ese espacio que es solo tuyo. Es mantener la integridad de tu mundo interno. Es reconocer que hay partes de ti que no necesitan ser vistas o validadas por otros. Esto no significa que seas secretista o que ocultes cosas maliciosas. Significa simplemente que reconoces que no todo necesita ser compartido, que hay un círculo íntimo de lo que es tuyo y ese círculo está protegido. Considera cómo se sentiría tu vida si tuvieras un espacio verdaderamente privado, un espacio donde pudieras reflexionar sin ser interrumpido, donde pudieras cuestionarte sin ser cuestionado por otros, donde pudieras simplemente ser. Eso es lo que guardando silencio te permite. No es aislamiento, es protección, es reconocimiento de que tu vida privada es sagrada. La quinta razón: las explicaciones alimentan el drama y la rumiación. Aquí hay algo que muchas personas no entienden. Cuando explicas constantemente, cuando justificas constantemente, estás alimentando el drama, estás manteniéndolo vivo, estás dándole energía. Y esa energía que das al drama es energía que no tienes para tu paz. Considera cómo funciona el drama. El drama comienza cuando alguien cuestiona algo. Entonces tú explicas, tu explicación es cuestionada, entonces explicas más. Se crea un ciclo donde ambas partes están constantemente en defensa, constantemente explicando, constantemente justificando. Es un bucle infinito de drama. Ahora, ¿cómo se rompe ese bucle? Simplemente no alimentándolo, simplemente guardando silencio, simplemente no explicando. Cuando haces eso, el drama no tiene dónde ir. Se disipa, se muere, es como un fuego. El fuego necesita combustible para quemar. Si dejas de darle combustible, se apaga. Pero si continúas alimentándolo con explicaciones, con justificaciones, con defensa, continúa ardiendo. La rumiación es similar. La rumiación es cuando tu mente continúa girando alrededor de un tema, continúa reviviendo la situación. Continúa analizando lo que dijiste, lo que debería haber dicho, lo que el otro pensó. Es un ciclo mental que es agotador y que no lleva a ningún lado. ¿Qué alimenta la rumiación? Las explicaciones, las justificaciones, el replanteo constante de lo que sucedió. Cada vez que explicas, tu mente se activa nuevamente, comienza a analizar nuevamente, comienza a rumiar nuevamente. Pero cuando guardas silencio, cuando no explicas, tu mente puede descansar, puede pasar a otros temas, puede sanar, puede moverse adelante. Piensa en algo que ruminaste durante mucho tiempo, algo que continuamente volvía a tu mente. ¿Fue algo sobre lo que constantemente explicaste? ¿Algo sobre lo que constantemente justificaste? Probablemente sí, porque cada explicación mantiene el tema vivo en tu mente. Ahora, contrasta eso con algo sobre lo que simplemente guardaste silencio. Algo que sucedió, pero que no explicaste, que no justificaste, que simplemente permitiste que fuera. ¿Cuánto menos ruminaste sobre eso? Probablemente mucho menos, porque sin explicación constante, el tema simplemente se disipó. La quinta razón para guardar silencio, entonces, es proteger tu paz mental. Es evitar alimentar el drama, es evitar la rumiación, es permitir que tu mente descanse. Aquí hay algo importante. Esto no significa que no proceses tus emociones, significa que no las procesas constantemente explicando a otros. Significa que las procesas internamente, en privacidad, en tu propio espacio, y luego las dejas ir. Es la diferencia entre rumiar, que es repetitivo y no constructivo, y reflexionar, que es procesamiento genuino. Puedes reflexionar sin explicar constantemente. De hecho, la mejor reflexión ocurre en privacidad, sin la interferencia de otros. Cuando guardas silencio, proteges tu paz mental, evitas alimentar el drama, evitas la rumiación, y eso es enormemente valioso. La sexta razón:
El silencio distingue al sabio del necesitado de validación. Hay una distinción fundamental entre alguien que es sabio y alguien que es inseguro. Y una de las formas más claras en que se manifiesta esa distinción es en la relación que tienen con el silencio. El sabio habla cuando tiene algo importante que decir. Habla con propósito, habla con claridad, pero la mayoría del tiempo guarda silencio. El silencio es su estado natural, es desde donde observa, aprende, reflexiona. El inseguro, por el contrario, habla constantemente. Habla para llenar el silencio, habla para validarse, habla porque siente la necesidad de ser escuchado, de ser visto, de ser validado. El silencio es incómodo para él, lo evita a toda costa. ¿Cuál de estos dos es más respetado? Claramente el sabio. ¿Por qué? Porque el silencio comunica certeza, el silencio comunica que no necesitas validación. El silencio comunica que tienes claridad interna. Por el contrario, la palabra constante comunica inseguridad. Comunica que necesitas ser visto, que necesitas ser validado, que tu verdad no es suficiente por sí sola. Ahora, aquí es donde muchas personas cometen un error. Asumen que si hablan más, si explican más, si justifican más, serán más escuchados, más respetados, más validados. Pero es lo opuesto. Es el silencio lo que cultiva respeto. Es el silencio lo que comunica fuerza. Considera a alguien que es verdaderamente sabio. ¿Cuál es su relación con las palabras? Probablemente habla poco. Probablemente sus palabras tienen peso. Probablemente cuando habla, otros escuchan. ¿Por qué? Porque ha establecido, a través del silencio, que sus palabras significan algo, que no son simplemente ruido, que tienen propósito. Contrasta eso con alguien que constantemente está hablando, constantemente explicando, constantemente buscando validación. ¿Qué sucede? Sus palabras se convierten en ruido blanco. Otros dejan de escuchar, porque han aprendido que las palabras no significan mucho, que son simplemente una forma de llenar el silencio, de buscar validación. La sexta razón para guardar silencio, entonces, es distinguirse, es comunicar, sin palabras, que eres sabio, que tienes claridad interna, que no necesitas validación, que eres diferente de la mayoría de las personas que constantemente están buscando ser vistas y escuchadas. Es paradójico, pero es verdadero. Cuando guardas silencio, cuando proteges tu vida privada, cuando no justificas constantemente, te vuelves más visible de una manera que importa. Te vuelves visible como alguien que tiene autoridad interna, como alguien que es sabio, como alguien que es diferente, y eso atrae respeto, atrae a personas que también buscan sabiduría, atrae a personas que valoran la integridad, atrae a personas que no necesitan validación constante. Por el contrario, cuando constantemente buscas validación, cuando constantemente estás explicando, cuando constantemente estás justificando, atraes a personas que también necesitan validación. Atraes a personas que disfrutan del drama. Atraes a personas que pueden controlarte porque saben que necesitas su aprobación. Entonces, la sexta razón es profunda. Es sobre quién eres. Es sobre si eres alguien que busca validación o alguien que tiene claridad interna. Y el silencio es el camino para convertirse en lo segundo. ¿Cómo practicar el silencio estratégico? 3 técnicas cotidianas. Hasta ahora hemos explorado por qué guardar silencio es importante. Hemos explorado las razones fundamentales. Pero ahora llega la pregunta práctica. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo practicas realmente el silencio estratégico en una vida donde constantemente hay presión para explicar y justificar? La respuesta está en la práctica deliberada, en pequeños actos cotidianos que gradualmente te entrenan para guardar silencio. Aquí hay 3 técnicas que puedes comenzar a practicar hoy. La primera técnica es la pausa antes de hablar. Cuando alguien te pregunta algo, cuando sientes el impulso de explicar,
Detente, respira, cuenta hasta 5. En esos 5 segundos, pregúntate, ¿realmente necesito explicar esto? ¿Esta explicación servirá a un propósito elevado o simplemente estoy buscando validación? La mayoría de las veces, la respuesta será que no necesitas explicar. Y en eso puedes simplemente no explicar. Puedes decir, decidí hacerlo así y dejar que sea. Es incómodo al principio, pero gradualmente se vuelve más fácil. La belleza de esta técnica es que no requiere que estés en un estado de paz perfecto. Solo requiere que hagas una pausa, que crees ese espacio entre el impulso de hablar y la acción de hablar. En ese espacio, la sabiduría puede surgir. La segunda técnica es la respuesta corta. Cuando sientes que necesitas responder algo, limítate a 1 o 2 frases, sin elaboración, sin contexto adicional, sin anticipación de objeciones. Por ejemplo, si alguien pregunta por qué tomaste una decisión diferente, en lugar de explicar extensamente, simplemente dices, creí que era lo correcto. Fin. No hay más. Es difícil para muchas personas porque sentimos que necesitamos elaborar, pero la elaboración es lo que crea la trampa. Cuando practicas respuestas cortas, haces varias cosas. Primero, proteges tu energía. No gastas horas elaborando explicaciones. Segundo, comunicas claridad. Una respuesta corta es más poderosa que una explicación larga porque sugiere certeza. Tercero, evitas la rumiación, porque sin elaboración no hay mucho en lo que rumiar. La tercera técnica es el silencio en redes sociales. Este es probablemente el más importante para la mayoría de las personas. En redes sociales hay presión constante para compartir, para explicar, para justificar tu vida. Pero aquí está la verdad. Nadie necesita saber los detalles de tu vida privada. Practica publicar menos. Practica guardar silencio sobre decisiones importantes. Practica permitir que tu vida sea privada. Cuando sientes el impulso de publicar una explicación, detente. Pregúntate, ¿realmente necesito compartir esto? ¿O estoy buscando validación? La mayoría de las veces, la respuesta será que no necesitas compartir. Y en eso puedes guardar silencio, puedes permitir que tu vida sea tuya. Ahora, estas técnicas pueden sonar simples, pero son profundas. Son formas de reentrenarte, son formas de construir nuevos patrones, son formas de gradualmente convertirte en alguien que no necesita validación constante. Lo importante es la consistencia, no es sobre ser perfecto, no es sobre guardar silencio en todas las situaciones, es sobre practicar, es sobre construir lentamente una nueva relación con las palabras. Cada vez que usas una de estas técnicas, estás fortaleciendo tu autoridad interna. Estás diciendo internamente, yo controlo mis palabras no me controlan. Y eso es profundamente transformador. Objeciones comunes. Cuando el silencio parece frialdad o culpa. Cuando comienzas a practicar el silencio estratégico, surge una objeción que es muy común. ¿No es esto frío? ¿No es esto desconectado? ¿No estoy siendo poco amoroso al no explicar? Es una objeción válida porque surge de un lugar de preocupación genuina, pero es también un malentendido fundamental sobre lo que significa guardar silencio. Guardar silencio no significa ser frío, no significa ser desconectado, no significa no amar. Significa simplemente que no necesitas justificar tu amor. No necesitas explicar tus decisiones para que otros las validen. Piensa en los momentos en los que te has sentido más amado. ¿Fueron momentos en los que la otra persona te explicó extensamente por qué te amaba? Probablemente no. Fueron momentos en los que simplemente sentiste amor. Cuando la otra persona simplemente estaba presente, simplemente te aceptaba. Lo contrario también es verdadero. ¿Cuándo has sentido que el amor era condicional? ¿Cuándo has sentido que necesitabas justificar para ser amado? Probablemente cuando la otra persona constantemente requería explicación.
constantemente cuestionaba, constantemente necesitaba que justificaras. Entonces, paradójicamente, guardar silencio puede ser más amoroso que explicar constantemente. Porque permite que otros simplemente sean. Permite que otros existan sin necesidad de justificación. Es la máxima aceptación. Ahora, la otra objeción común es la culpa. Cuando guardas silencio, cuando no explicas, a menudo surge culpa. ¿Debería haber explicado más? ¿Debería haber sido más abierto? ¿Estoy siendo deshonesto al no explicar? Aquí es importante ser claro. Guardar silencio sobre tu vida privada no es deshonestidad. La deshonestidad es mentir. Es ocultar deliberadamente cosas que otros tienen derecho a saber. Guardar silencio es simplemente no compartir cosas que no necesitan ser compartidas. Hay una diferencia importante. Si estás en una relación de pareja y haces algo que afecta directamente a tu pareja, entonces tienes una responsabilidad de ser honesto. Pero si haces algo que es completamente tuyo, que no afecta a otros, entonces no tienes obligación de explicar. La culpa que surge es a menudo culpa condicionada, es culpa que te han enseñado a sentir. Es la internalización de la expectativa de otros de que debes explicar, que debes justificar, que debes ser completamente transparente. Pero eso es una expectativa poco saludable. Nadie necesita ser completamente transparente con todos. Eso es imposible y poco saludable. Todos necesitamos privacidad. Todos necesitamos espacios que son solo nuestros. Entonces, cuando surge la culpa, pregúntate, ¿realmente he hecho algo mal? ¿O estoy simplemente respondiendo a la expectativa de otros de que explique? La mayoría de las veces es lo segundo. Aquí hay algo importante que Séneca escribió. La culpa es una emoción que puede ser educada. Si constantemente te enseñan a sentir culpa por no explicar, continuarás sintiéndola. Pero si conscientemente reconoces que esa culpa es educada, que no necesariamente refleja la realidad, puedes gradualmente dejar de sentirla. La práctica es simple. Cuando surge la culpa, simplemente reconócela. Observa que está allí, pero no actúes sobre ella. No uses la culpa como razón para explicar. Simplemente permite que esté allí y eventualmente disminuye. Así que cuando surgen estas objeciones, cuando sientes que guardar silencio es frío o que te hace un mal, recuerda, guardar silencio es un acto de amor hacia ti mismo, es un acto de protección, es un acto de afirmación de que tu vida es tuya. A transformación gradual, de la justificación constante a la paz interior. El cambio nunca es instantáneo. Especialmente cuando el cambio implica revertir décadas de condicionamiento, especialmente cuando el cambio implica ir en contra de la presión social constante. El cambio es gradual, es incremental, es a veces casi imperceptible, pero es real. Si has pasado años, décadas incluso, justificando constantemente, explicando constantemente, buscando validación constante, entonces cambiar ese patrón no sucede de la noche a la mañana, pero sucede si practicas consistentemente. La transformación comienza pequeña, comienza con una conversación donde, en lugar de explicar extensamente, simplemente dices, decidí hacerlo así y dejas que sea. Es incómodo. Puede sentirse mal, pero es el comienzo. Luego, sucede nuevamente, y gradualmente algo cambia. Comienza a sentirse un poco menos incómodo, comienza a haber un poco menos de culpa, comienza a haber un poco más de paz, porque aquí está lo que sucede. Cada vez que guardas silencio, cada vez que no justificas, experimentas paz. Experimentas la libertad de no estar en defensa. Experimentas lo que se siente ser libre de la necesidad de validación, y esa experiencia es adictiva en el mejor sentido posible. Quieres más. Así que gradualmente, inconscientemente, comienza a cambiar tu comportamiento.
Comienza a hablar menos sin pensarlo. Comienza a justificar menos sin esfuerzo. Comienza a guardar silencio simplemente porque se siente mejor. Y luego, un día, te das cuenta de que ha sucedido. Te das cuenta de que alguien te cuestionó y no sentiste el impulso urgente de explicar. Simplemente respondiste brevemente y continuaste. Y te diste cuenta de que fue fácil, fue natural. Eso es transformación, no es drama, no es un cambio de identidad radical. Es simplemente un cambio gradual en cómo te relacionas con las palabras, con la validación, con tu propia vida. A medida que esto sucede, otras cosas comienzan a cambiar también. Tu relación con la ansiedad cambia, porque gran parte de tu ansiedad viene de la necesidad de validación. Cuando eso disminuye, la ansiedad disminuye. Tu relación con otros cambia, porque cuando no estás constantemente buscando su validación, la dinámica cambia. Te vuelves más atractivo, más respetado, más libre. Tu relación contigo mismo cambia, porque cuando no estás constantemente pidiendo permiso a otros, desarrollas autoridad interna, te vuelves más sólido, más claro, más en paz. Y eventualmente llegas a un lugar donde simplemente vives. No explicas constantemente, no justificas constantemente, simplemente vives tu vida. Y eso es paz, eso es libertad. Pero aquí está lo importante, este cambio no es lineal. Habrá días en los que caerás en el patrón antiguo. Habrá momentos en los que sentirás el impulso urgente de explicar. Habrá situaciones en las que simplemente no puedas guardar silencio. Y está bien, es parte del proceso. El cambio no es perfección, es progreso, es práctica, es consistencia. Es el compromiso de guardar silencio la mayoría del tiempo, reconociendo que a veces caerás en el patrón antiguo. Y está bien, porque cada vez que practicas, te acercas más a la paz. Cada vez que guardas silencio, te acercas más a la libertad. Cada vez que no justificas, te acercas más a la autoridad interior que tanto buscas. Así que la transformación no es un destino, es un viaje. Es un proceso de cambio gradual, pero consistente. Y si practicas, si perseveras, eventualmente llegarás a un lugar donde el silencio es tu estado natural. Y en ese lugar encontrarás paz. El legado del silencio. Vivir libre. Morir en paz. Cuando al final de tu vida reflexiones sobre cómo viviste, ¿qué desearías haber hecho diferente? Probablemente no desearás haber explicado más. Probablemente no desearás haber justificado más. Probablemente desearás haber guardado silencio más. Desearás haber protegido tu paz más. Desearás haber vivido más libremente. Los filósofos estoicos entendían que la muerte es el horizonte que da significado a la vida. Que vivir bien significa vivir de tal forma que cuando la muerte llegue puedas estar en paz. Que hayas vivido de acuerdo con tus valores, que no hayas desperdiciado tu vida en cosas triviales, y guardar silencio sobre tu vida privada es exactamente eso. Es no desperdiciar tu vida en justificación, es no desperdiciar tu vida en búsqueda de validación, es vivir de acuerdo con tus valores, no de acuerdo con las expectativas de otros. Cuando mueras, no habrá importado si otros entendieron tus decisiones. No habrá importado si estuvieron de acuerdo contigo. Lo que habrá importado es si viviste de acuerdo con tu verdad, si protegiste tu paz, si mantuviste tu integridad. El legado del silencio es un legado de libertad. Es un legado de alguien que no buscó validación constante, que no justificó constantemente, que simplemente vivió. Y en esa vida simple, en esa vida no defendida, encontró paz. Piensa en alguien que admiras profundamente, alguien que ha vivido bien. ¿Cuál es el legado que dejó? Probablemente no es el legado de alguien que constantemente explicó sus decisiones. Probablemente es el legado de alguien que simplemente vivió con integridad, que fue fiel a sus valores,
que no se dejó mover por la opinión ajena. Eso es el legado que el silencio crea. Es el legado de alguien que fue verdaderamente libre, que no fue esclavo de la validación ajena, que vivió su vida completamente suya. Y aquí está lo hermoso: ese legado no es solo para ti, es para otros también. Cuando otros te ven viviendo con esa libertad, cuando te ven guardando silencio sobre lo que es tuyo, cuando te ven no buscando validación constante, algo en ellos se inspira. Algo en ellos reconoce esa libertad y desea experimentarla también. Así que al guardar silencio, no solo estás cambiando tu vida, estás dando permiso a otros para cambiar sus vidas también. Estás modelando lo que es posible. Estás demostrando que es posible vivir sin buscar validación constante, que es posible ser malentendido y estar en paz con eso. Eso es el legado verdadero. No es un legado de palabras, es un legado de silencio, es un legado de alguien que supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio, que supo cómo proteger su paz, que supo cómo vivir libre. Y cuando llegue tu momento, cuando reflexiones sobre tu vida, podrás estar en paz. Podrás saber que viviste de acuerdo con tus valores, que no desperdiciaste tu energía vital en justificación, que protegiste lo que era sagrado, que viviste libre. Ese es el legado del silencio. Eso es lo que el silencio estratégico crea. Una vida vivida en libertad, una vida vivida en paz, una vida vivida completamente tuya. Si este mensaje te tocó el corazón, comparte este video con alguien que lo necesite. Comparte con alguien que está atrapado en la rueda de la justificación constante. Comparte con alguien que necesita permiso para guardar silencio. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que más personas encuentren este camino hacia la libertad silenciosa. Porque el mundo necesita más personas que entiendan que su vida no necesita defensa, que su privacidad es sagrada, que el silencio no es debilidad, sino fortaleza, que la verdadera libertad viene de no necesitar validación ajena. Vive libre, muere en paz. Ese es el legado del silencio.